Hay una hora que no pertenece del todo a la noche ni al día. Una hora que, desde tiempos antiguos, ha sido marcada por el silencio más profundo y por algo que no sabemos nombrar: las 3 de la madrugada. Esa hora en la que el mundo parece respirar diferente, donde los sonidos se vuelven más claros y los miedos más reales. Esta noche quiero compartir contigo 4 historias que ocurrieron exactamente a esa hora. Historias de personas reales que vivieron experiencias que cambiaron para siempre su relación con el sueño, con el silencio y con esa frontera invisible que separa lo que entendemos de lo que no podemos explicar. No son relatos inventados, son testimonios, confesiones, fragmentos de vidas que se cruzaron con algo que no debería existir, pero que insiste en manifestarse cuando el reloj marca las 3:01 de la madrugada. Si tienes miedo de no poder dormir después de escuchar esto, tal vez sea mejor que apagues el audio ahora, porque una vez que conozcas estas historias, es posible que las 3 de la madrugada nunca vuelvan a ser solo una hora más en tu vida. Patricia tenía 42 años cuando empezó a despertar cada noche a la misma hora exacta. Al principio lo atribuyó al estrés del trabajo, a las preocupaciones económicas que la mantenían en vela, a esa sensación de que algo en su vida no estaba bien, pero no sabía qué. Pero después de la 5ª noche consecutiva, despertando a las 3:01 de la madrugada, supo que algo más estaba ocurriendo. Fue entonces cuando notó el zumbido, leve, constante, siempre en el oído izquierdo. Un sonido que no estaba ahí durante el día, que no aparecía en ningún otro momento de la noche, solo a las 3:01, como si alguien hubiera puesto una alarma en su cabeza que solo funcionaba a esa hora específica. El zumbido no se detenía, no cambiaba de intensidad, no se movía al oído derecho. Era como si algo desde adentro de su cabeza tratara de decir algo que ella no lograba entender. Patricia visitó a un otorrinolaringólogo, se hizo estudios, cambió de almohada, de posición para dormir. Nada funcionaba. Cada noche, a las 3:01, el zumbido regresaba. Una tarde, mientras limpiaba su armario, encontró una caja que no recordaba haber puesto ahí. Dentro había un diario con su propia letra, páginas que había escrito años atrás cuando perdió a su hermana Elena en un accidente de tránsito. Eran reflexiones sobre la culpa, sobre las últimas palabras que se dijeron, sobre esa llamada telefónica que nunca hizo porque pensó que tendría tiempo después. Mientras leía sus propias palabras, escritas en una época en la que el dolor era tan intenso que había decidido nunca más hablar del tema, Patricia comenzó a entender algo que le heló hasta los huesos. El zumbido no era tinnitus, no era un problema médico, era una frase, siempre la misma, susurrada con una voz que conocía perfectamente, envuelta en estática, como una transmisión de radio que llega desde muy lejos. Yo no morí, fui olvidada. Desde esa noche,
Patricia ya no intenta dormir cuando suenan las 3 de la madrugada. Se queda despierta, sentada en su cama, escuchando con atención esa voz que viene de su oído izquierdo, porque ahora sabe que Elena nunca se fue realmente. Solo estaba esperando a que alguien la recordara lo suficiente como para escuchar lo que tenía que decir. Cada auricular, cada llamada telefónica, cada voz que escucha en una sala vacía, ahora lleva el eco de esa frase que ya no puede enterrar. Su oído izquierdo se ha convertido en un puente hacia algo que debería haber permanecido en silencio. Y Patricia sabe que algunas heridas nunca sanan, solo aprenden a susurrar desde lugares que no deberían existir. A los 6 años, Sofía desarrolló una rutina que nadie en su familia logró entender completamente. Cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada, se levantaba de su cama sin hacer ruido, caminaba descalza por el pasillo en puntas de pie y se quedaba inmóvil en el marco de la puerta del dormitorio de su madre. No entraba, no hablaba, no lloraba, solo se quedaba ahí, de pie, observando en la oscuridad hasta asegurarse de que su madre estaba respirando. Después, regresaba a su cuarto con la misma quietud silenciosa y se dormía inmediatamente, como si nada hubiera pasado. La madre de Sofía intentó hablar con ella sobre esta costumbre extraña, pero la niña no recordaba levantarse por las noches. Durante el día era completamente normal. Jugaba, reía, iba al colegio sin problemas. Pero cada madrugada, a la misma hora exacta, repetía el mismo ritual con una precisión que daba escalofríos. Nadie le había enseñado a hacer eso. Su madre jamás había mencionado el tema del miedo a la muerte, ni había hablado de enfermedades o peligros nocturnos. Pero Sofía había desarrollado esa necesidad urgente de verificar que su madre seguía viva, como si, de alguna manera, supiera que si no lo hacía, algo se la llevaría para siempre. Los años pasaron y la rutina continuó hasta que Sofía cumplió 14 años. Fue entonces cuando su madre murió repentinamente de un aneurisma cerebral. Una muerte que nadie vio venir, que ocurrió en silencio durante una siesta de domingo. Sofía no estaba en casa cuando pasó. Por primera vez en 8 años, no había podido verificar que su madre seguía respirando. Ahora, 25 años después, Sofía es madre de una niña de 5 años y hace 3 meses comenzó a despertarse a las 3 de la madrugada para caminar hasta el cuarto de su hija. Se queda en el marco de la puerta, observando en la oscuridad, asegurándose de que está respirando. Lo hace sin pensarlo, sin recordarlo completamente al despertar. Un día, mientras limpiaba el sótano de la casa de su madre fallecida, encontró una cinta VHS sin etiqueta. Al reproducirla, se vio a sí misma de niña, de 6 años, hablando con alguien que no aparecía en la grabación. En la cinta, ella le prometía a esa presencia invisible que la vigilaría siempre que llegara la hora, que nunca la dejaría sola, que estaría ahí para cuidarla cuando llegara el momento. La costumbre ya no es una costumbre, es una herencia que se transmite de madre a hija, una línea de mujeres que se cuidan entre sí a través del tiempo y la muerte. Sofía sabe que su hija pronto comenzará a despertarse a las 3 de la madrugada para vigilarla, y sabe también
que cuando llegue su momento de partir, alguien estará ahí, en el marco de la puerta, asegurándose de que la transición sea tranquila. Porque hay amores que no terminan con la muerte, solo cambian de forma y aprenden a manifestarse en el silencio de las horas más oscuras. Cuando la familia Morales se mudó a la casa de la calle Esperanza, Mateo tenía 5 años y era un niño parlanchín que llenaba cada silencio con preguntas, canciones y historias inventadas. Pero después de la primera semana en la nueva casa, comenzó a despertarse cada noche a las 3 de la madrugada, diciendo que alguien caminaba por encima de su cuarto. La casa era de una sola planta, no había ático, no había segundo piso, no había nada arriba del dormitorio de Mateo excepto el techo y el cielo. Pero los pasos que él describía sonaban claros y rítmicos, siempre a la misma hora, siempre en dirección contraria al dormitorio de los padres, como si alguien caminara desde un extremo de la casa hacia el otro. Los padres de Mateo pensaron que eran pesadillas, producto del estrés de la mudanza y la adaptación a un nuevo hogar. Pero las quejas del niño eran demasiado específicas. Describía el sonido de zapatos de cuero sobre madera, el crujido de tablas viejas, incluso el eco que producían los pasos en lo que él llamaba el pasillo de arriba. Después de una semana de noches interrumpidas, Mateo cambió completamente. Dejó de hablar por completo. No por trauma aparente, no por rebeldía infantil, sino por algo que explicó una sola vez por escrito, en un papel que le dio a su madre. Si hablo, baja. Los padres lo llevaron a terapia. El psicólogo diagnosticó mutismo selectivo postraumático y recomendó paciencia, rutinas tranquilas y un ambiente libre de estrés. Pero cada noche los pasos continuaban. Ahora no solo caminaban, a veces corrían, a veces se detenían justo encima de la cama de Mateo, como si alguien se hubiera quedado inmóvil, escuchando también. Durante años, Mateo mantuvo su silencio. Aprendió a comunicarse por señas, por escritura, por miradas que decían más que las palabras. Sus padres se acostumbraron a esa nueva versión de su hijo, más quieta, más observadora, como si estuviera constantemente atento a sonidos que solo él podía escuchar. Cuando Mateo cumplió 12 años, después de 7 años de silencio, habló por primera vez. Fue durante una cena familiar, sin previo aviso, sin explicación. Levantó la cabeza del plato y dijo con una voz que había cambiado con los años: «Él no era parte de esta casa, yo sí». No volvió a hablar del tema, no explicó quién era él, no describió lo que había visto o escuchado durante todos esos años. Pero esa noche, por primera vez en 7 años, no se escucharon pasos en el techo. Desde entonces, la familia Morales se niega a usar el cuarto donde Mateo pasó su infancia. Han convertido otro espacio en su dormitorio y mantienen esa habitación cerrada con llave, porque Mateo, que ahora tiene 17 años y habla normalmente, les ha pedido una sola cosa: que nunca abran esa puerta a las 3 de la madrugada. Porque algunas presencias no se van cuando las ignoramos, solo esperan. Y a veces, un niño que aprende a callar también aprende a negociar con fuerzas que los adultos no podemos entender. Julián
Había instalado cámaras de seguridad en su casa después de una serie de robos en el barrio. Nada sofisticado, solo un sistema básico conectado a su teléfono celular que le permitía monitorear las habitaciones principales mientras estaba en el trabajo. Funcionaba perfectamente durante el día. Los problemas empezaron a las 3 de la madrugada. La primera vez recibió una notificación de movimiento en el salón. Medio dormido, revisó la aplicación y vio que todo parecía normal, pero algo le llamó la atención. En la mesa del aparador había un marco de fotos que mostraba una imagen de él con su padre, quien había muerto el año anterior. El detalle extraño era que ese marco había sido guardado en una caja después del funeral. No estaba en la mesa. Julián se levantó y caminó hasta el salón. El marco no estaba ahí. La mesa estaba vacía, tal como la había dejado antes de acostarse. Pero cuando regresó a su habitación y revisó nuevamente la aplicación, el marco seguía apareciendo en la transmisión en vivo, solo en la imagen de la cámara. En la realidad no existía. Esa fue la primera noche de muchas. Cada madrugada, a las 3 exactas, objetos familiares comenzaron a aparecer en las grabaciones de las cámaras. Objetos que habían pertenecido a personas muertas, que habían sido guardados, donados o vendidos años atrás. Una lámpara que había sido de su abuela, un jarrón que había regalado a su exesposa, una cuna que había pertenecido al hijo que nunca nació. Lo más perturbador era que estos objetos no aparecían aleatoriamente. Cada uno tenía una conexión emocional específica con alguien que había muerto o con algún evento traumático de su vida. Era como si la cámara estuviera capturando una versión alternativa de su casa, una donde todos los objetos y personas que había perdido seguían existiendo. Una noche, revisando las aplicaciones de su teléfono, Julián descubrió algo que lo dejó sin aliento. Había una aplicación que no recordaba haber descargado. No tenía icono visible en el menú principal. No aparecía en la lista de aplicaciones instaladas, pero se activaba automáticamente a las 3 de la madrugada. Cuando intentó eliminarla, el sistema le decía que no existía, pero seguía funcionando. La aplicación solo mostraba una transmisión en vivo de su casa, pero no era exactamente su casa. Era una versión ligeramente distinta, donde los muebles estaban colocados de manera diferente, donde las paredes tenían un color que no recordaba haber elegido, donde las ventanas daban a un jardín que no era el suyo. A las 3 de la madrugada, Julián ya no duerme. Se queda despierto, mirando esa transmisión de una casa que es suya, pero no es suya, poblada por objetos que debería haber olvidado, pero que siguen existiendo en algún lugar que no puede alcanzar. Y cada noche hay alguien más en esa otra casa. A veces es él mismo, pero más joven. A veces es su padre, caminando por el pasillo como si nunca hubiera muerto. A veces es alguien que no reconoce, pero que lo mira directamente a través de la cámara, como si supiera que él está observando. Julián comprende ahora que la tecnología no solo captura la realidad, a veces captura los ecos de lo que pudo haber sido, de lo que debería haber sido, de lo que sigue existiendo en paralelo a la vida que elegimos vivir.